¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo cordial a todos y a todas los colegas, estudiantes, investigadores, investigadoras que nos acompañan desde distintos lugares de nuestra América Latina. Vamos a iniciar este primer panel eh, que de algún modo pretende aportar una elementos o insumos para una discusión de tipo teórico, epistemológico, relacionada con la forma en la cual pensamos o construimos modos de abordaje de la desigualdad. O sea, nuestro panel, el que hemos propuesto, la organización del seminario, nos propone como tomarnos como una distancia, de centrarnos un poco de nuestras prácticas y retomar algunos ejes de discusión teórica y epistemológica vinculados a los modos de producción del conocimiento de la desigualdad. No solo que las desigualdades son nuevas, sino que necesitamos también perspectivas, abordajes nuevos para poder pensar y para poder mirar esa configuración de las desigualdades. Por eso el panel que nosotros hemos propuesto es sobre digamos, la producción de las desigualdades, pero tratando de qué, digamos, de situarnos en una perspectiva crítica y poshumanista que de algún modo nos permita reflexionar de qué modo las concepciones binarias que existentes tanto en las teorías sociales como en los imaginarios sociales también, es decir, las oposiciones entre lo material y lo simbólico, los sujetos y la estructura social, lo micro y lo macro, esos binarismos obturan la posibilidad de dar cuenta de la mutualidad de los procesos de producción subjetiva y a la vez social de la desigualdad. Es decir, nos interesa captar también el modo o pensar el modo en que las propias políticas que a veces pretenden afrontar la cuestión de las desigualdades son formas también de producción y de reproducción simbólica de las desigualdades. El otro aspecto, digamos, que nos interesa plantear es qué podemos aportar desde la investigación al debate social contemporáneo para una nueva comprensión de las dimensiones sociosubjetivas de las desigualdades. ¿Y qué papel tienen las dimensiones simbólicas en la construcción de la desigualdad como un fenómeno social y como experiencia subjetiva? Y por último, digamos, el otro interés que generó la propuesta de este panel es justamente qué contribuciones metodológicas podríamos sugerir desde estas otras perspectivas y con otros lenguajes sociales, o sea, el diálogo también de pensar qué herramientas metodológicas serían necesarias para poder dar cuenta de estas nuevas desigualdades que sin duda pasan también por pensar otros dispositivos de investigación horizontal, de producción performáticas, de utilizar otros lenguajes que nos permitan capturar de algún modo, que nos permitan comprender esas formas de producción simbólica y de representación simbólica de las desigualdades. Para el panel hemos hecho una propuesta de tener dos invitados que nos van a hacer dos planteos generales y una invitada comentarista que nos va a recuperar o va a tratar de focalizar o de formular interrogantes o cuestiones que nos permitan seguir pensando. Entonces vamos a tener una dinámica de trabajo de dos exposiciones, luego un comentario propositivo y con la intención también de promover el debate, y a eso vamos a sumarle las preguntas o participaciones que se hagan a través del chat de YouTube. Esa es la dinámica que hemos previsto para el panel. Así que lo que voy a hacer ahora es presentarles a las
los colegas que son parte del equipo docente del doctorado en educación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y que van a sumar sus aportes para ayudarnos o para provocarnos, creo que más que ayudarnos, nos van a provocar en el sentido de poder pensar cómo pensamos y cómo hacemos investigación. Voy a comenzar no siguiendo el orden expositivo, pero por una cuestión voy a comenzar por las colegas. Así que, en primer lugar, voy a presentar a la doctora Silvia Grimberg. Silvia es licenciada en Ciencias de la Educación, es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Ella dirige el Laboratorio de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, es docente del doctorado en Educación, es investigadora del principal del CONICET y tiene una larga trayectoria, tanto teórica como, digamos, sus contribuciones metodológicas, basadas en una perspectiva de la noción de, digamos, inspirada, por así decirlo, en las perspectivas de la biopolítica y los trabajos Foucaultianos, pero situados en investigaciones, en contextos del acceso a la educación, en contextos de alta vulnerabilidad, como son las poblaciones que viven en los basurales de las zonas del Gran Buenos Aires. Es decir, como además, digamos, de su trabajo de campo fuertemente se centra en estas poblaciones podríamos decir, de extrema pobreza y desigualdad, y ver el papel que en esos contextos tiene la escolaridad. Y para eso ha desarrollado también propuestas metodológicas, sobre todo de trabajo con los jóvenes de esos sectores sociales, que va a compartir aquí con nosotros. También, bueno, Silvia es profesora de Sociología de la Educación y también tiene trabajos que son como clásicos de la formación docente argentina, sobre todo un libro que es sobre currículum y subjetividades que ha marcado una época no muy lejana de los estudios sobre currículum y formación en Argentina. También vamos a contar con los comentarios de la doctora Judith Rodríguez. Judith también es licenciada en Ciencias de la Educación. Ella es doctora en Educación por la Universidad de Córdoba. Ella trabaja en la Universidad de Salta, es una universidad del norte de Argentina, donde está a cargo de materias vinculadas a historia y a política de la educación. Su línea de investigación justamente es conjuga esos aspectos de una mirada histórica de las políticas o una mirada política de las historias de la educación y sobre todo de la educación vinculada a los procesos de formación docente y de todas las complejidades que tiene nuestro noroeste en relación a la interculturalidad y a otras temáticas que hacen a las realidades educativas. Judith dirige el curso de lecturas políticas de la educación en el doctorado y bueno, ella será la encargada de hacer los comentarios. Y finalmente nos acompaña quien va a ser el primer expositor, que es el doctor Claudio Urbano. Claudio es psicólogo de formación de base, tiene una formación, es doctor en ciencias humanas con mención en educación. Su línea de trabajo teórica, de algún modo, tiene que ver con la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida y sobre todo lo que él desarrolla fuertemente, que es los procesos de resignificación identitaria producidos por la participación en contextos educativos diferenciales, ¿no? Él es investigador también del CONICET, es profesor titular de una asignatura vinculada a inclusión educativa en la Universidad Nacional de Villa María
y desarrolla numerosas actividades de posgrado y de investigación, digamos, en la línea de de las narrativas sociobiográficas y con una propuesta de un trabajo sociosemiótico en torno a la relación de las identidades, las subjetividades y las narrativas. Ellos van a ser quienes nos van a acompañar, así que paso a darle la palabra a Claudio, que va a comenzar y tendrá unos 25 minutos para el desarrollo de su presentación. Así que los dejo con él. Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Bueno, yo había pensado eh, de alguna manera cuando hizo la propuesta José y leyendo un poco la cuestión del trabajo de Silvia, y es un honor estar con Silvia y con Judith por mi aprecio y por la admiración que les tengo. Ubicar una ponencia que tiene que ver, que se enmarca de alguna manera en esto que planteaba José, en un enfoque socio-psicopolítico que de alguna manera está en clave semiótica con fuertes bases psicoanalíticas particularmente. Y el título de la ponencia tenía que ver con los devenires de la construcción de la esperanza como un acto político que posibilita reexistencias otras. Y pensaba sobre todo el trabajo desde una perspectiva sociosemiótica, psicoanalítica, pensando la constitución subjetiva y de alguna manera haciendo como jugar la triada entre lo que es la espera, la confianza básica y la esperanza. Y en la constitución subjetiva pensaba que venimos a este mundo que ya está hecho en sus formas y cuando de alguna manera estamos siendo acunados y acuñados en el seno de una matriz que nos recibe, nos contiene, eh, el, esa matriz de alguna manera intenta en esa contención eh, eh, anidarnos y nos transmite mediante su afectividad, sus sensaciones, sus emociones, su constitución subjetiva, eh, su espera. Y pensaba esto de que en esa espera, de alguna manera, que tiene que ver con un otro constituido subjetivamente, que tiene marcas biográficas, eh, trayectorias e itinerarios vitales y ubicado en diversos campos de lo que es lo social, nos va a transmitir de alguna manera el deseo, las expectativas que eh, van a ser como los cimientos a partir de los cuales uno va a tener la construcción de la esperanza como esta eh, eh, característica, herramienta, competencia psicosocial que nos va a permitir de alguna manera anclar el proyecto de existencia y ubicarnos también dentro de el devenir del porvenir de las ilusiones, ¿no? Y pensaba cómo desde la matriz, de alguna manera constitutiva, cuando el, el, sujeto que nos transmite de alguna manera sus condicionantes eh, vitales en sus condiciones de espera, de alguna manera lo que hace es generar nuestros condicionantes en términos de valencia que ubican tensiones entre cuestiones positivas y negativas en realidad, en donde esta espera puede de alguna manera estar como
teñida por posiciones subjetivas subalternizadas, condiciones de verdad oprimidas y poderes que están de alguna manera destituidos de su capacidad de influencia en el orden del campo de lo social. Y pensaba que la cultura particularmente, la premisa que siempre aprendemos es que todos somos iguales y en realidad la condición inherente que va a plantear la cultura de alguna manera es que todos somos desiguales y que el derecho viene a instaurarse como práctica y disciplina que intenta de alguna manera ubicar la premisa de, eh, de poner una regla que nos regule a todos y nos haga de alguna manera genere condiciones de igualdad entre los sujetos para regular las interacciones y los intercambios sociales, con lo cual también en esta matriz de derecho, esta regla moderna estableció también condiciones homogéneas para pensar la premisa de que todos somos iguales frente al derecho y que la justicia social de alguna manera era homogénea y en realidad en esta igualdad de alguna manera instituyó e institucionalizó las diferencias desde diferentes campos de poder eh, eh, y desde diferentes trayectos de saber en condiciones de verdad que en realidad eh, son diferenciables, entran en conflicto y pensaba cómo de alguna manera desde el mismo momento en que en que venimos al mundo, el discurso de un otro representado por la madre en realidad lo que va a hacer es amamantarnos con la lengua materna que tiene inscripto de alguna manera los límites o las posibilidades que ha otorgado las condiciones de su acceso al lenguaje. Y en esas condiciones de acceso al lenguaje, de alguna manera nos signan, nos otorgan un signo, nos asignan un lugar y nos designan, es decir, que nos ubican en una posición. Y en esta cuestión de signarnos, asignarnos y designarnos, se nos confiere de alguna manera la cuestión de el don de lo que va a ser la instancia simbólica que tendría que ver con esa flecha lanzada hacia el futuro en términos de proyectualidad y también en esa flecha lanzada hacia el futuro cuando de alguna manera los horizontes y los límites del lenguaje están asimilados desde un lugar, desde una designación y una asignación dentro del campo social asimétrico, subalterno, oprimido, las condiciones de espera en realidad también acortan los horizontes de lo que sería lo proyectual esperable para este sujeto que se inserta dentro de un campo social que ya está hecho. Entonces, desde estas condiciones de espera, se asienta la confianza básica que tiene que ver con las posibilidades de ubicar eh, el, eh, la cuestión de la necesidad, eh, más allá de lo básico, de la satisfacción de eso necesario que eh, se requiere para estar vivo desde la autoconservación, sino de alguna manera esperar a un plus más que tiene que ver con la gratificación y poder ubicar de alguna manera en la gratificación esta cuestión de ubicar condiciones de deseo que tengan que ver con
de alguna manera ubicarse en un proyecto de completar lo que nos falta, pero desde un lugar creativo. Y pensaba cómo en realidad la distribución de la desigualdad tiene que ver con el lenguaje, con las prácticas del habla y sobre todo con las identificaciones, con las etiquetas con que somos designados externamente y con, de alguna manera, con las cuales a veces, eh, eh, sin conciencia, eh, eh, automáticamente nos ubicamos dentro de una designación externa que de alguna manera nos ubica como sujetos oprimidos, de alguna manera que eh, tienen condiciones de gestación de la confianza básica vulnerada, por ende las condiciones de espera también son acotadas y la generación y la construcción de nuevos mundos posibles en la esperanza también acortan su horizonte. Entonces pensaba cómo de alguna manera desde la justicia social, cuando uno piensa en la educación, en la diversidad, en la equidad, en la justicia educativa, eh, eh, el campo social va a poner a otros representantes de la cultura que van a tensionar estas subjetividades que de alguna manera están entretejidas con cuestiones de condiciones de verdad que son singulares, pero que están de alguna manera ligadas a subjetividades colectivas que ubican de alguna manera la tensión entre lo epocal, lo situado, lo contextual, lo biográfico dentro de paradigmas en donde el proceso de etiquetamiento produce sentidos existenciales. Estos otros, de alguna manera, van a ser condición de posibilidad para que estos horizontes puedan abrirse a nuevos mundos posibles, y pensaba que necesario es que los sujetos que encarnamos y estamos de alguna manera delegados por el campo social en la atribución de formar a otros sujetos, podamos despertar el germen de alguna manera interpelar esto de la demanda, ¿no? Porque cuando un sujeto eh, eh, está acuñado en condiciones de opresión, las demandas de ese plus en realidad eh, se, se silencian y lo que la supervivencia se reduce a la satisfacción de lo básico de la necesidad y no a la gratificación. Y la esperanza en realidad de alguna manera acorta sus alas simbólicas y el proyecto de vida es la supervivencia y no en realidad eh, realizarse en este porvenir de la ilusión. Entonces, desde este lugar me parecía importante cómo de alguna manera las agencias de transmisión de la cultura y sobre todo en su función educadora, formadora, eh, eh, están exigidas, desafiadas e interpeladas a ubicar a los sujetos en, en estas condiciones de empoderamiento, de reflexividad sobre sus condiciones de esperanza, y pensaba cuando hacía la ponencia en esta cuestión de Paulo Freire, ¿no? Cómo surge la pedagogía de la esperanza después de la pedagogía del oprimido, ¿no? La tensión entre la opresión y la esperanza. Y esta cuestión de poder ubicar de alguna manera desde este lugar y desde esta cuestión psicopolítica, que el acto de sujeción a un orden social es eminentemente político porque es realizativo de lo que es el ser
subjetivo y es la condición de generar formas y modos de estar en condiciones de existencia que de alguna manera respondan a estas cuestiones de cuánto puedo completar a lo que me falta, cuánto completar esto que me falta se asienta en condiciones de ilusión o en el temor a perecer. Y en realidad pensaba en esta cuestión como la construcción de un proyecto en los devenires de estas reexistencias posibles puede estar teñidas por el horror de lo perecedero, la necesidad extrema de la supervivencia que nos enajena de la gratificación y también de poder pensar que podemos no solamente estar en otras resistencias posibles, sino que nuestro ser puede de alguna manera transformarse, resignificarse en sus condiciones de hacerse performáticamente en sus necesidades de autorrealización y pensaba cómo de alguna manera la tarea y el desafío de las investigaciones, las intervenciones profesionales tienen que ver con reorientar la mirada, la palabra y la escucha para, eh, para subjetivar eh, y humanizar de alguna manera esta invisibilización de estos sujetos oprimidos, este silenciamiento de este pedido demandante y esta enajenación de este deseo ligado solamente a la realidad y no a la ilusión de lo proyectual, ¿no? Entonces, pensaba que esto es muy teórico, pero uno lo puede observar prácticamente cuando eh, va al campo y hace trabajo con poblaciones vulneradas y preguntas cuestiones sobre las expectativas del futuro, y las expectativas del futuro no tienen que ver solamente con lo epocal, tienen que ver con esta cuestión de la vida se reduce a ser joven, eh, a llegar hasta un tope, porque de alguna manera tiene que ver con esta posibilidad o esta imposibilidad que está aprendida, mamada en el discurso de un otro y que de alguna manera es afirmada por la mirada de los sujetos que a veces estamos dentro de intervenciones profesionales que no esperamos más de estos sujetos y en realidad no interpelamos esta no exigencias de poder generar o engendrar nuevas condiciones de verdad, desubicando de alguna manera estos saberes que están saboreados desde la matriz, desde esta lengua materna y de alguna manera no desosturamos esta no proyección o este proyecto está de alguna manera más ligado a la realidad que a la fantasía, ¿no? Entonces, desde este lugar me parecía interesante que pudiéramos pensar básicamente cómo las constituciones subjetivas nos están exigiendo en esta cuestión de ubicar la diversidad, poder ubicar de alguna manera las asimetrías del poder para de alguna manera eh, repensar cómo hay poderes destituidos de su capacidad performática de realizarse como un proyecto lanzado a ser en mundos posibles que de alguna manera ubiquen condiciones de estar que generen condiciones de existencia que permitan superar las condicionantes del campo social en el cual
uno ha sido gestado y que uno pueda de alguna manera construir con esto no solamente una acción crítica, sino también una condición de existencia que esté de alguna manera que resignifique la instancia simbólica de poder ligarse a sí mismo en esto de hacerse el proyecto que esté abierto a nuevas posibilidades de existencia superadoras de los contextos, superadoras de los condicionantes y que de alguna manera estén asentados en el ideal de completar eso que nos falta y no en ubicar en esa queja nostalgiosa de eso perdido que nunca voy a encontrar y que me quedo en la falta, ¿no? Entonces, por eso ubicaba esto de el texto de eh, la esperanza es una construcción y es una construcción subjetiva e individual que solamente puede ser desplegada en el marco de un colectivo que confíe en las potencialidades del ser y que de alguna manera eh, ubique una mirada amorosa, esperanzada eh, sobre lo humanizable de mi humanidad. José me dice que ya estoy en tiempo y quería leerles para finalizar algo que tiene que ver con esto particularmente y es como un pequeño relato. Nacemos a un mundo que es viejo en su forma, con en un cuerpo novedoso a explorar y a reinscribir en los territorios de sus reexistencias biográficas. Cuerpos van resonando en ese cuerpo que intenta descifrarse en los laberintos secretos de sus coexistencias. Sucesiones de esperas, anhelos, vulnerabilidades angustiosas y esperanzas sublimes, sublimantes, intentan ser aprehendidas en un relato que las hilvane. Nuevos cuerpos emergen en decires otros. Otras existencias reclaman inundar las superficies de nuestras corporeidades, mientras las resonancias se paren a sí mismas, en el acto de narrarse, se gesta el eco de un nuevo otro devenir. Gracias. Bueno, gracias, Claudio, por tu propuesta de traer aquí el valor de la esperanza como un acto de resistencia y de reexistencia, y de poner en el centro de algún modo de tu eje de la intervención el tema de la esperanza como una construcción individual, social y que es absolutamente política. Y que nos interpela también a las instituciones educativas en, en respecto a en qué medida contribuimos a generar esas aperturas de estos espacios de esperanza. Ahora va a seguir Silvia, que espero que estés ya conectada, que Silvia va a proponernos una perspectiva, digamos, ya no teórica, sino, digamos, una propuesta teórico-metodológica en todo caso, de ver cómo pensamos y cómo nuestras prácticas, nuestros sentidos de la educación también, perdón, de la investigación, cuando abordamos estos temas, requieren perspectivas metodológicas también a lo que ella llama, ya vamos a escuchar, metodologías anfibias. Así que Silvia, si le podemos habilitar para que pueda compartir
le agradecería. Gracias, Silvia. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, José, al CELEI, a José por organizar este panel y por juntarnos, por reunirnos a Claudio y a mí. Creo que vamos a tener varios diálogos respecto de mi participación. Estoy, entre otras cosas, esperando que me habiliten a compartir, porque la verdad es que necesito compartir sobre todo material de investigación, así que, a ver, no me aparece aún. Ahí estoy, listo, perfecto. Me quedo en el medio, así que he dado en llamar a esta presentación. Espero poder, ustedes me dirán si lo voy a poder sostener, pero algo que estoy queriendo empezar a pensar como una metodología anfibia, multisensorial, de investigación, y sí asociada a una cartografía que me a pensar la realización de cartografías. Es un término que en el último tiempo se ha ido poniendo como un poquito más en circulación, pero ¿qué quiere decir hacer estas cartografías? Que me parece que Claudio apuntaba muy bien esta cuestión de que yo lo voy a plantear en términos de una cartografía, pero asociada a algo que tiene que ver con eso político, ¿no? O sea, con pensar esa dimensión política inevitable, constitutiva de nuestra experiencia y sin duda de la subjetividad. Hace un rato también Aldo, el director del CELEI, hablaba de salir de los clichés para pensar las desigualdades. Yo creo que bastante hizo Claudio en su primer presentación, y un poco hacia allí me dirijo en la discusión que quiero proponer, que va a tener primero una primera introducción, después quiero compartir el material de campo para poder dar cuenta de eso que sería lo multisensorial y que agrego yo, ese su anfibio, y después ya intentar meterme más a una discusión ahí sí, más conceptual, metodológica, como decía José, que recupere todo ese debate. Quiero empezar, aquí a la izquierda tienen uno de esos relatos micro de Borges. Borges se llama El rigor de la ciencia. En ese cuento, bueno, leo rápido. En aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo estos mapas desmesurados no satisficieron los colegios de cartógrafos, levantaron un mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia que las disciplinas geográficas. Me parece cuento, este microrelato, un buen punto de partida para poder pensar las cartografías, la idea misma de cartografía, y una dicotomía, diría, que suele llevarse puesta estos debates, que suele arrasar con estos debates, que es la dicotomía mapa-territorio, ¿no? O sea, una de las primeras cuestiones, creo que una cartografía u otra, diría, tiene como desafiante, sí, es lo que José planteaba antes al principio, disolver los binarismos, ¿no? O sea, escaparle a lo binario, porque justamente en lo binario nos quedamos en lo inútil, ¿no? O sea, quedamos como sometidos a la inutilidad tanto del caso como de
de esta pretensión de un mapa de dar cuenta tanto del imperio que se vuelve, por tanto, inútil. Me parece que aquí las tensiones en las que está esto es perderse en el universal, pero yo también diría perderse en el particular, en el caso. Y ahí es donde a mí me importa retomar esta referencia que está aquí de Deleuze, que dice la única forma de escapar del laberinto de las antinomias, en la línea que lo que planteaba José sobre los binarismos, es disolviéndolas. Entonces, el desafío metodológico, diría, es cómo mapear el plano, las líneas, los estratos, algo que voy a discutir hacia el final, lo sedimentado, pero también aquello que escapa, ¿no? Es pensar cómo el mapa puede dar cuenta del estrato, pero también del rizoma. Y ahí es donde yo ubico esta idea de lo anfibio, que sería una metodología en movimiento, capaz de moverse entre líneas, entre territorios, que no se ubique en los O, en las oposiciones, que tienen que ver con lo binario, sino en los I. Y así, por lo menos por un rato, intentar escapar, por un ratito, mínimamente, diría yo, a la inutilidad que cayeron los cartógrafos del imperio. En esa línea me parece que, y acá retomando también la invitación del panel, es que yo pienso, digo, siempre tenemos el problema del otro, ¿no? El otro siempre se vuelve un problema, o se vuelve problema en nuestras sociedades, ¿no? Hay una forma que yo diría que tiene que ver con ese cliché que hablaba al principio, Aldo, que en general cuando pensamos a los otros, o a los otros, otras, en general terminamos teniendo la idea que hay como una suerte de la pena, la criminalización, el estigma, ¿sí? Pobrecito, esto para muchos de nosotros que crecimos leyendo Mafalda, quizá alguno de ustedes recuerde esa tira de Susanita, donde Susanita dice que ella cuando sea grande quería dedicarse a hacer cenas de beneficencia para juntar plata para comer esas cosas que comen los pobres. No sé si recuerdan, pero esa cita me parece muy clara, en donde va esa mezcla de la pena y por supuesto toda la investigación que hay hecha acerca de la estigmatización y la criminalización de lo que yo siempre diría son los siempre otros. Pero también, y me parece que muchas veces una que es incluso más peligrosa es la romantización, ¿sí? Una suerte de estetización del otro o de esos otros, del espacio otro, que romantiza situaciones que tienen que ver, y sobre todo diría en nuestras latitudes, como bien se decía en la inauguración de este seminario, romantiza situaciones de tremenda injusticia social, ¿sí? Que vuelve al otro héroe, heroína, cuando en realidad no, lo que hay que discutir más bien son las condiciones de injusticia, de desigualdad, que hacen que los otros tengan que volverse héroes o heroínas para vivir su vida. Aquí pongo un ejemplo porque me parece que condensa bastante, pero es un periodista que habla sobre el trabajo en un barrio, y acá lo que me importa es esta gente, ¿no? Esta gente es justamente esa marca de ese siempre otro, o sea, es esta gente a la que nosotros le hacemos cosas. Me parece que es claramente un lugar completamente diferente a esa idea de que planteaba Claudio sobre la espera, y sí, retomando, sin saber que iba a trabajar en eso, pero me importa retomarlo, me parece que hay un diálogo interesante para hacerlo, de cómo esta gente signa, asigna y designa. Ahora, el material que ya paso a compartir yo de investigación es un material de investigación que pongo ahí a propósito, el primer lugar,
de esta voluntad de mapeo, de esta voluntad de cartografiar. Voy a intentar compartir y moverme entre materiales de investigación y registros. A la derecha hay un registro fotográfico de una de las escuelas, ¿sí? Lo que yo llamo serie barrio-escuela, y me parece que esa fotografica perfectamente esa serie, incluso ese enredo, esa continuidad, ese ensamble para tomar toda la bibliografía o gran parte de los conceptos del poshumanismo, donde lo que se ve atrás de la ventana es el barrio, que es justamente uno de estos barrios que relataba José hace un rato, que atraviesa el sur global y por supuesto a Argentina y de modo especial al área metropolitana de Buenos Aires, que son los asentamientos, que a veces reciben el nombre de villa, chabola, favela, etc. Allí en el fondo se ve eso. Y me importa esa serie porque justamente la escuela está en el medio. A la derecha, y como otro material de investigación para pensar, hay otra foto, esa es una captura de Facebook, que es un post que realiza una vecina que manda a sus hijos a la escuela para que levanten la basura que suele apilarse no solo en la escuela, sino en el barrio. Lo que se ve aquí como un poquito dibujado es el mural que hicieron como una actividad de la escuela en el muro, en uno de los frentes de la escuela. Y a la izquierda hay un registro que a mí me parece interesante, para contar un poco también de dónde uno viene. Es mi primer registro de campo en el año 2004, ya pasó mucho tiempo, era mucho más joven que ahora en ese momento. Y en realidad lo que narra es mi propia experiencia, que yo creo que también es algo que tiene que ver con desarmar cómo uno mira, ¿no? Yo el primer día que voy a la escuela, que es esa escuela que está en las fotos, a la derecha, yo me paro en el patio a esperar, esto lo he contado, quizá, me paro en el patio a esperar a la directora para hablar con ella, y viene una nena de primaria, no habrá tenido más de 8 años, y me pregunta quién soy. Yo le digo, ¿y qué hago ahí? Entonces yo le contesto y saco mi manual de investigadora y digo, aprovecho para tener una entrevista flash. Y le pregunto qué hace ella, y por supuesto 2004, la crisis económica en Argentina, uno podría decir, cuando no vivimos en crisis, seguro 2004 era un momento muy fuerte de crisis y que coincidió con, bueno, los 90, y que fue un momento, de hecho, donde se solidifican, ¿no? Todos esos años, estos asentamientos, etc. Entonces le pregunto qué hace ella ahí, me mira con cara de no entiendo, que me estás preguntando. Yo debo confesar que en esa época estaba de moda decir que los pibes en estos barrios iban a la escuela a comer. Entonces yo me sumé a eso pensando que me iba a decir que me iba a decir que estaba esperando ir a comer, y claramente me miró con cara de no te entiendo tu pregunta, ¿a qué voy a venir a la escuela? Vengo a aprender. Empiezo con esta situación y con ese diálogo, en ese ensamble, y esta conversación de antes respecto de cómo miramos, porque me parece que también tiene que ver, ya no, digamos, con cómo uno designa, ¿no? Para retomar las palabras de Claudio, y cómo uno asigna también posiciones en la investigación. A mí esta experiencia de campo fue la que más me chocó, la que más me conmovió, o más bien diría la que más me afectó, y entendí que estaba pensando todo mal en ese momento. Por suerte ocurrió ese primer día, porque eso cambió completamente cómo pensaba que había que hacer investigación y pararse en esos patios. Acá hay entonces una primera cuestión. Nosotros trabajamos en
en el equipo tanto de Lonsan como de la Patagonia. Yo quiero decir que todo este material que voy a compartir lo hacemos en un equipo grande, o de investigadores, de becarios de investigación, de doctorandos, de estudiantes de grado. Este es un fragmento que yo me gusta llamarlo, ¿cuál es más mapa? ¿No? El arte de mapear. El mapa a la izquierda es un trabajo de georreferenciación del partido de San Martín, que es uno de los tantos municipios que componen la región metropolitana de Buenos Aires. En negro están NBI Alto, y básicamente allí también, en verde está el barrio específico donde desarrollamos la investigación, y todos los otros en rojo que se ven, espero que se vean, son otros asentamientos, como verán, están en toda esa fila, pero también distribuidos en otros bordes del partido. Y ese mapa para mí dialoga perfectamente, y me gusta ahí que lo veamos como como una materialidad, en su ensamble, con el mapa de la derecha, que lo hace un estudiante de la escuela en un ejercicio que les propusimos nosotros, de justamente hacer este mapeo, ¿no? Y aquí el mapa de la izquierda adquiere densidad, adquiere vida. Me voy a detener podríamos estar bastante hablando de esto, quiero solo comentar algunas cosas para que presten atención. Aquí yo no sé si se ve cuando muevo el cursor. Lo que hay es esto que antes decía José, los basurales, lo más grande del barrio, fíjense que no ocupa tanto lugar, en realidad, pero es el basural, es el lugar donde la gran mayoría de los vecinos de estos barrios van a recuperar, a reciclar, es fuente de vida, fuente de recursos. Esto me llevaría una presentación en sí a hablar de eso, pero la quema, ¿sí? Donde se quema la basura, por eso la quema, pero en realidad es donde van todos los residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Buenos Aires. Y hay muchas personas, porque efectivamente es donde de todos estos barrios que están aquí se va a refuncionalizar la mercadería. Ay, esperen un minuto. Acá hay una escuela, que es la que más se ve, pero no es la de la foto, es una escuela anterior que está fuera del barrio. Este mapa me parece, la escuela que son las fotos de antes, narra un poco el lugar de la escuela en este barrio. Acá lo que es esto que se ve acá chiquito, hay que buscarla con lupa. A mí cuando vi por primera vez este mapa dije, qué raro que no dibujó la escuela donde él estaba haciendo el mapa, y sí dibujó la otra, pero no, lo hizo y narra ese enredo, esa serie, esa articulación que hay, y ese lugar de la escuela en el barrio. La escuela está dentro del barrio, metida en el barrio, casi no se diferencia en términos de los pasillos. Vive sus mismas realidades y también espera, para retomar lo que planteaba Claudio, produce allí adentro. La otra cuestión que por supuesto aparece mucho es la plaza, o sea, chicos jugando, ¿sí? Vida, mucha vida. Quiero compartir otra serie. Este es un trabajo diferente que hicimos en la escuela, que tiene como eje las prácticas artísticas. Si ustedes miran a la izquierda, les propusimos intervenir, o a partir más bien de este cuadro, que se llama Sin pan y sin trabajo, es un clásico del arte urbano, diría, argentino. Es un cuadro de Ernesto de la Cárcova, está en el Museo Nacional de Bellas Artes y narra básicamente la situación de fines del siglo XIX de una familia migrante, urbana, rural, obrera, del área metropolitana. Acá atrás, en realidad, hay mucha discusión respecto a acá atrás, pero básicamente hay una tropilla de policías o del ejército a punto de reprimir una protesta. Y como ven, hay una imagen ahí, ¿no?, del varón muy enojado. A la derecha
Lo que hay es, nosotros hicimos distintos trabajos, yo hoy solo a modo, para el diálogo que quiero proponer, solo voy a compartir una de estas cuestiones. Lo que hicimos en la escuela fue, los estudiantes lo que hicieron fue improvisar, el cuadros, empezaron a improvisar un ejercicio de teatro con una de las docentes, y de allí terminaron guionando un video. Esta imagen es una imagen una captura de pantalla de ese video que filmamos en una de las casas del barrio que estaban en el mapa anterior. Lo que quiero compartir de esto, a la derecha, esto que está acá, Yo me llamo Alexis, les voy a evitar a ustedes cantarlo como rap, están en YouTube, todo este material subido, y Alexis de hecho crea un rap para presentar el video. Él dice: yo me llamo Alexis, siempre rapeo en la calle y en cualquier lado, nadie me jode porque yo ya estoy rejugado, y si me hacen los malos los voy a agarrar a plumazos. Dice: no me importa lo que digan, yo vivo en mi barrio. O sea, lo que digan, acá fíjense eso que empezaba, ¿no? Está hablando de cómo lo ven al barrio, ¿sí? No me importa lo que digan, yo vivo en mi barrio y mi barrio se respeta. Aunque digan los demás que esto es una mierda, yo a mi barrio lo veo de otra forma. No me importan los malos, no me importan los drogados, porque los pibitos buenos están jugando, a veces hay cumpleaños, hay joda, hay fiesta en todos lados. Acá hay muchas cuestiones para trabajar de este rap, pero quiero levantar 2 o 3 porque el tiempo es tirano, y José ya me va a decir, anda cerrando. Acá a mí me importa cómo Alexis en su rap repone cómo él sabe que es mirado, ¿sí? O sea, él se ubica en cómo los otros lo ubican y cómo él, eso no le importa porque mi barrio se respeta, dice él. Y más allá de esos malos que están, que es como los otros, ¿no? Esta gente narra el barrio, él dice: acá hay pibitos buenos, están jugando, hay fiesta, etc. Acá hay todo un ejercicio que a mí me parece muy importante respecto de cómo narramos, cómo se narran y cómo estas prácticas artísticas habilitan otros lugares para pensar y pensarse a los propios sujetos, ¿no? En este caso a los estudiantes de esta escuela, y cómo procesan a la vez como esos estigmas, esas criminalizaciones que operan sobre los barrios, pero a la vez tampoco romantiza, ¿sí? Él dice: yo rapeo, yo ya estoy rejugado, ¿sí? Él pone al barrio en un lugar otro, construye en ese rap una narrativa otra del barrio, pero también afectada por las propias condiciones en el que se hace vida en el barrio, ¿sí? No hay una romantización ni una estetización. Por último, y esto lo prometo, lo último que quiero compartir por lo menos hoy, a la derecha, empiezo por la derecha, es parte del ejercicio ese que hicimos Sin Pan y Sin Trabajo. De hecho, salimos a sacar fotos a las ventanas del barrio, sobre todo porque en este cuadro la ventana está mal ubicada, está mal acá, está desordenado como se ve, pero la ventana tiene una enorme presencia en el cuadro. Y acá sí, él narra los cuerpos afectados, habla de la inseguridad del zanjón y vuelve a retomar un poco esta cuestión de la basura y cómo no se levanta la basura en el barrio. Es también un microrrelato. Y a la izquierda es otra captura, ahí sí, de red, de Facebook, y del año pasado. A mí lo que me gusta de esta captura es un poco la ironía que porta. Es claramente el presidente de la Argentina en un helicóptero, y él dice, y diciendo: mira, ahí queda José León Suárez, ni el coronavirus se atreve a entrar, ¿sí? Es como, de alguna forma, en ese zanjón, en medio de la basura, como si los cuerpos hubieran desarrollado una suerte de inmunidad
que les permite defenderse contra el coronavirus. Ahí lo que hay es algo muy potente en general que nos encontramos, es la ironía con la cual suelen narrar las propias condiciones en las cuales se vive, ¿sí? O sea, de alguna manera la ironía se vuelve el modo de, diría, de captar y a la vez, si quieren, denunciar las propias condiciones de vida. Bien, entonces, ¿qué hay de anfibio en todo esto? Y acá me voy ya a un debate, diría, conceptual, metodológico sobre lo que compartí. Primero, me importa mucho la idea esta de la analítica de series, ¿sí? Por ejemplo, esa serie Barrio Escuela, ese Enredo, antes el Mapa. A mí, ahí hay algo que narra en los modos muy complejos de entrelazamiento de los cuerpos humanos y no humanos, ¿sí? Ese cuerpo humano y lo no humano de la basura, el Zanjón, y podría seguir. Y cómo en esa analítica nos permite encontrarnos con relatos otros, ¿sí? Con el deseo de vida, a mí en esa y eso, bueno, se ha saturado, diría, hasta el cansancio, la voluntad de aprender, y a la vez las múltiples materialidades de esos cuerpos, insisto, humanos y no humanos. Lo que nos encontramos entre todos los artefactos de investigación y entre todos los relatos es en distintos, incluso en la estadística, no compartí mucho porque no quería aburrir, insisto por el tiempo, pero digamos, como los mapas o los GIS nos permiten dar cuenta de esas desigualdades y cómo esas desigualdades se ensamblan y diría se enredan en esas historias narradas, en esos retazos, incluso en esos fragmentos de vida que se van narrando en todas esas otras producciones. Ahí hay otra cuestión que me parece que van dando cuenta, esos textos diferentes, es el devenir de la vida, el hacerse de la vida y de las cosas, en este caso, y que las cosas aquí tienen una particularidad que sin duda está asociado a la degradación ambiental, a la contaminación urbana, a la degradación urbana y a las condiciones ambientales que definen a los asentamientos precarios. A mí me parece que eso vale la pena ponerlo, vale la pena resaltarlo aquí, ¿sí? La cuestión ambiental en la urbe brota en términos de sus inequidades, en términos de sus distribuciones y sus injusticias en estos barrios. Ahora, lejos de funcionar los relatos en una suerte o de queja o de pena, etcétera, etcétera, lo que hacen, como en el rap, Alexis, es afirmar, ¿sí? Lo que hace en su rap Alexis es afirmar la propia vida, afirmar el barrio, afirmar la vida de él mismo y de su barrio. Y ahí yo creo que tanto como esa alumna a mí me interpeló, en su cara me interpeló, diciendo, ¿qué querés que venga a hacer a la escuela? ¿Qué esperás de otra cosa? Alexis también lo hace, no me importa lo que digan los otros. ¿Sí? Hay una interpelación, diría, política a las condiciones de vida, pero también a la mirada, y también permiten entender de alguna manera el devenir de esa vida, determinadas lógicas que asumen las políticas de la vida urbana, o para decirlo en términos más Foucaultianos aún, las biopolíticas de la vida urbana. Ahora, ¿dónde yo levanto esta cuestión del anfibio, ¿no? Y yo creo que estas metodologías, o sea, lo que necesitamos metodológicamente para poder llegar a este tipo de comprensiones son metodologías que nos permitan movernos, que sean metodologías en movimiento. ¿Y por qué lo anfibio? Porque justamente la particular de
animalidades, que pueden moverse entre territorios, ¿sí? Que no queda en una línea, sino que justamente transita, camina, y en ese punto puede percibir, sentir, narrar esos territorios diferentes. Lo estriado es lo sedimentado, el poder. Lo sedimentado, las formas sedimentadas del poder. Ahí, por supuesto, estoy siguiendo a Deleuze y Guattari. Pero también ese movernos entre nos permite encontrarnos con las luchas, con las fugas, que también están en ese plano. Porque sí creo que necesitamos, por ejemplo, de ese mapa GIS, porque ese mapa GIS nos explica las condiciones de posibilidad en las que, como se decía en la inauguración, persiste, insiste y sigue persistiendo la enorme injusticia y desigualdad en la que vivimos. Y es como el mapa político de esas vidas. La aproximación multisensorial, quiero decir, construir prácticas de investigación, como las prácticas artísticas en sus múltiples lenguajes, nos permite acercarnos a lo que rompe, porque el riesgo también es caer en la futilidad, es caer en la idea de que al final en los barrios y los sujetos son una homogeneidad, son una totalidad, y que no hay nada de ruptura, que no hay discontinuidades y que solo gana lo sedimentado. En eso sería los mapas georreferenciados, los estadísticos muchas veces nos hacen quedarnos en lo sedimentado y no nos dejan ver en las rupturas, que tienen que ver con las relaciones de fuerza menores, silenciadas. Y yo ahora casi diría nano, ¿sí? Los movimientos, el devenir de la vida tiene una forma nano, ¿sí? Son nanomovimientos. Y a veces justamente estas prácticas artísticas nos permiten acercarnos justamente a esas afecciones mínimas, muy, muy mínimas, pero que hacen a la subjetividad y a los modos, insisto, nano no por lo micro, no por micro-macro, sino los nanomovimientos que hacen a la subjetividad, que hacen a las luchas, a esas afecciones múltiples de las que habla allá abajo. Aquí la búsqueda metodológica entonces es escapar a las lecturas binarias, a esas lecturas que planteaba al principio, que nos permitan ahí sí ir hacia conceptos nuevos y que, como decía, nos permitan, ya voy cerrando, 5, casi que ahora cierro, que se presenten, y en esa es la idea, lo anfibio, como retomando Braidotti, herramientas de navegación, sí, pero que nos permitan navegar, diría yo, territorios tan diferentes. Y captar intensidades, las diversas intensidades. Tanto lo molar, ¿sí? Lo molar del poder, como eso molecular de la vida, ¿no? Y ya sí, retomando y anclando conceptualmente algunas cuestiones, que es lo que estuve discutiendo, esto es lo que Deleuze y Guattari llaman un empirismo radical, que también presente eventos del lo molar, pero también de esos múltiples mundos otros que abran múltiples modos también posibles, ¿sí? que recuperen esa lógica afirmativa de la vida que hay en los relatos que yo narraba antes, que recurre, y allí, y ya cerrando, que recupere esa singularidad de la vida, donde lo singular no es ni el universal ni el particular, y aquí como lo plantean en 1000 mesetas Deleuze y Guattari, aquí ellos dicen, hacer el mapa político de un individuo y de una sociedad o de un grupo no tiene diferencia, porque lo que ellos dicen es que lo que se prolongan son las líneas de singularidad. Entonces, el desafío aquí es
construir una metodología que pueda moverse y prolongar esas líneas. Y ya cerrando, entonces, el desafío, diría entonces, es producir una metodología que, si la realidad no es lisa ni cerrada, nos permita justamente captar ese devenir y escapar a la inutilidad, ya retomando el microrrelato del principio, en la que cayeron los cartógrafos del imperio. Bueno, muchas gracias. Aquí cierro. Gracias por la invitación y espero no haberme excedido mucho. Gracias, Silvia. Bueno, sí te excediste mucho. Pero bueno, no había forma de pararte. Así que le damos la palabra a Judith ahora para que, nos aproxime comentarios, sugerencias, disparadores para seguir pensando desde su escucha atenta y valiosa como siempre. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la ponencia, la verdad que ha sido muy interesante escuchar a Claudio primero y después a Silvia, y con una articulación que resulta absolutamente necesaria, ¿no? Más allá de que es significativa, es necesaria. Me ponía a pensar sobre, bueno, el tema central que pensamos y que nos articula, no solo es pensar una investigación o una forma de producción de conocimiento que nos distancie de formas tradicionales en las que muchas veces seguimos entrampados, ¿no? Que tienen que ver con una perspectiva más autoritaria de saber, del lugar del saber, y en el que nos dirigimos como los que sabemos sobre las otras personas y miramos a las otras personas desde un lugar así, sumamente binario, ¿no? Donde las herramientas técnicas las tenemos nosotros y los otros son objeto de intervención social y no son sujetos o no se conforman en agentes, ¿no? Entonces ustedes devuelven, por un lado, todo lo que tiene que ver con una subjetividad absolutamente interesante en la perspectiva de Claudio. A mí me parece una propuesta desafiante, sumamente desafiante, como creo que siempre es Claudio, digamos, con su pensamiento, desafiando a, pensar la esperanza, y la esperanza no desde el punto de vista de negativo, porque también la esperanza está tenida por esta idea de la espera permanente y además sin agencia, sin capacidad de agencia, sino que acá hay una idea de una construcción de esperanza y donde las otras personas tienen, por supuesto, esa absoluta capacidad de agencia que hay que recuperar, pero para pensar esa construcción. Entonces a mí me sonaban muchos términos, ¿no? Y uno particular, más allá de todas estas cuestiones que también recupera Silvia, sobre lo que signa, lo que asigna y lo que designa, que también lo tenemos que tener siempre presente, pensaba en la idea del proyecto, Claudia, ¿no? Y cómo a veces las categorías que se adjudican a la clase media son pensadas también para analizar a los otros sectores sociales o a los otros grupos sociales como si nuestras categorías de pensamiento fueran universales, ¿no? Y fueran aplicables y replicables, y no nos ponemos en los lugares, bueno, en que habitan, y que creo que Silvia nos devuelve con textura, ¿no? Porque creo que el trabajo de Silvia en esta metodología anfibia es darnos una textura sobre eso, no es solo mirar a la otra persona, al otro, como un objeto de descripción, sino básicamente devolvernos no solo una película, ¿no? Para mí creo que tiene que ver con esto, con una densidad descriptiva que es sumamente interesante, desafiante también, porque implica una multiplicidad de miradas en simultáneo y de herramientas, y sobre todo el desafío de corrernos del lugar de nuestras representaciones, nuestras ideas preconcebidas, prejuicios, formas, y creo yo también, de ponernos a discutir algunos aspectos metodológicos que no están todavía construidos, ¿no? A ver, esta combinación, este movimiento anfibio,
¿no? Es todo un desafío de construcción y de corrernos del lugar de lo que ya sabemos o de lo que podríamos utilizar como metodología tradicional. Me parece que es sumamente interesante pensar toda esa configuración y cómo se va articulando, bueno, todo este trabajo sobre el mirar, ¿no? Un mirar al otro, devolviendo en esa mirada un lugar que no es un lugar cómodo para nosotros, o sea, no es un lugar cómodo. ¿De dónde nos posicionamos para construir un lugar otro distinto? Que sitúe la esperanza, que sitúe todas estas cuestiones que ensamblan. Me pareció precioso el término ensamblar retazos, ¿no, Silvia? Ensamblar retazos, y en el proceso de ensamblar retazos, ir construyendo historias o reconstruyendo historias que hacen esto, que están absolutamente ligadas, que tienen pequeños vínculos, y que en esos pequeños vínculos hay un universo de significados a los que a nosotros nos cuesta mucho acceder, ¿no? Entonces, cómo se materializa la vida también ahí en este proceso, cómo a veces estamos tan distantes a pensar la vida, y esa vida que está siempre en el límite, ¿no? Como la vulneración de derechos nos deja en el límite de lo humano y de lo no humano. O sea, es un proceso, para mí me parece que es sumamente complejo, sumamente desafiante para pensarlo, y creo que todas estas cuestiones nos llevan a pensar, no sé, la necesidad de reposicionarnos a nosotros epistemológicamente, ¿no? De corrernos de un lugar en el que quizás estamos muy cómodos, recuperar un proceso de historicidad en los procesos sociales, en su constitución, pero también este cruce significativo que plantea Claudio, que es, bueno, devolverle a lo político, ¿no? Nosotros muchas veces solamente privilegiamos la mirada política, esta otra mirada, que es una mirada más psicológica, una mirada más, no sé, una mirada que no piense solamente desde un marco frío, externo, sino que empiece a comprender esta lógica más rizomática que planteaba Silvia, ¿no? Me parece que es todo un desafío. Yo agradezco, no creo que pueda hacer comentarios, pero sí me parece que puedo preguntarnos, bueno, ¿cómo empezamos a mirarnos? Porque primero nos tenemos que mirar nosotros. La imagen de Silvia en el patio de la escuela, mirando a la niña que le devuelve la mirada, es una forma de mirarnos a nosotros y decir desde qué lugar nos tenemos que empezar a correr sistemáticamente para abrir, ¿no? Sacarnos un poquito las anteojeras y empezar a mirar aquello otro desde un lugar diferente, y cómo en ese proceso, bueno, hay que empezar a sacarnos un poco las ropas que ya tenemos acomodadas en el cuerpo y mirar la posibilidad de vestirnos con otras ropas, ¿no? Vestirnos con otras metodologías, otras teorías, y recuperar pensadores centrales. Si bien nosotros estuvimos muy involucrados con, bueno, el centenario de Paulo Freire y todo eso, hay que volver a esos lugares, ¿no? Hay que volver un poquito a mirar, ¿no? Estos pensadores que nos sitúan en otros lugares, ¿no? Me parece que es interesante, la posición territorial. Devolver la idea de la posición territorial y cómo en el territorio se construyen estas lógicas tan complejas, tan difíciles de desentramar, si nosotros solo vamos y nos quedamos fragmentariamente en un lugar y tomamos, digamos, a lo social como un objeto de conocimiento al que nos aproximamos cuando tenemos tiempo y en función de un montón de limitaciones, que también es cierto que tenemos, ¿no? Entonces, nada, me parece que me dejan pensando muchísimo, me dejan pensando en un montón de aspectos que se articulan, y les agradezco eso. Yo, José, lamentablemente, creo que más que preguntas, me voy con la idea de los cuadros, ¿no? Creo que Claudio nos dejó un montón de ideas para pensar,
y que Silvia también, con estos cuadros que nos iba presentando, creo que todo el tiempo nos remitía a cuadros que tenemos incorporados en nuestras propias experiencias vitales, ¿no? Cuadros de situaciones complejas que vivimos, y como decían al inicio, muy posiblemente hoy estén mucho más agudizadas producto de la pandemia. Entonces creo que también es un momento histórico específico como para que comencemos a pensar otras formas de apertura y de pensamiento, bueno, para que aquello que es político y que designa un deber ser, como el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades, se constituya en una posibilidad, ¿no? En una esperanza que se construye, ¿no? Y cómo podemos ser nosotros, nosotras, las personas que trabajamos en los ámbitos académicos, de algún modo motores para pensar un poquito estas cuestiones, ¿no? Quizás no las podemos transformar, pero sí podemos empezar a pensar modos de intervención que dejen de ser autoritarios, que comiencen a posicionarse en el lugar de las otras personas y sobre todo que recuperen la idea más humana, ¿no? Del contacto con las otras personas. Nada, creo que eso es lo único que puedo decirle. Les agradezco mucho, ha sido muy lindo escucharlo y bueno, agradezco especialmente a José que confía en las posibilidades de intervención. Gracias, Judith. Bueno, agradezco los aportes de los tres colegas que nos han propiciado algunas reflexiones interesantes. Como decía Judith, creo que básicamente también aparece a lo que planteaba Judith al final, pensaba y agregaría un poco qué implica correrse de algún modo de los lugares por ahí en los cuales nos posicionamos como académicos, aún desde perspectivas sociales críticas o aún desde perspectivas de militancia, digamos, como nuestras prácticas también ponerlas como en cuestionamiento, ¿no? Sobre todo en una perspectiva que ha sido común en las tres intervenciones, que el problema, o me parece que las metodologías tradicionales siempre han puesto el énfasis en cómo miramos al otro. Y quizás porque ha habido cierto posicionamiento, insisto también, en que nuestro trabajo le devuelve a los otros o que está al servicio de darle la voz a los otros. Y a veces nos olvidamos de esto tan básico que es que los otros hablan, que los otros escuchan, y el problema no es ver, sino que pareciera que el problema es escuchar, ¿no? Y entonces ahí también me parece que pensar cómo nos aproximamos un conocimiento sobre de investigación sobre las injusticias, las desigualdades, tiene que ver con cómo constituimos lo que yo llamo agendas audibles, ¿no? Porque también las agendas para definir qué entra dentro de los objetos de las desigualdades, de las injusticias educativas, de las injusticias curriculares, de los distintos tipos de injusticias, es una agenda que la movemos con la brújula del propio campo del saber, de algún modo, ¿no? De la academia. Y por lo tanto, me parece que también nuestras investigaciones podrían abordar otros temas, otros objetos, otros modos de hacer investigación, si pensamos más en agendas audibles que agendas de visibilización. Porque a veces también nuestras agendas de visibilización tienen que ver o están estrechamente relacionadas con las políticas. Y aunque es de celebrar que haya políticas inclusivas de reconocimiento de derechos, también esas políticas, al estar definidas en ese sentido de homogeneidad que planteaba Silvia, no nos permiten captar esos matices, esas texturas, ¿no? Así que bueno, hay algunos comentarios y algunas preguntas en el chat de YouTube, así que además de felicitar y de valorar la contribución de las conferencias, hay una pregunta para Claudio y una pregunta para Silvia, que se las voy a leer para que respondan, y si alguien quiere agregar preguntas, por favor que lo agregue.
Aldo dice, una pregunta para la doctora Silvia. ¿Cómo poder aplicar su investigación para poder comprender los engranajes de funcionamiento de la exclusión y la desigualdad? ¿Y qué tipo de distancia crítica toma su propuesta de las convencionales formas de investigación cualitativa? Y agrega, excelente conferencia. ¿Contesto? Bueno, gracias. Bueno, esta es una investigación que intenta hacer eso que dice en la pregunta. Yo creo que lo que tenemos es que estar, digamos, la investigación de este tipo requiere estar, ¿no? Meterse, navegar ese territorio o esos múltiples territorios, no intentar capturar, sino como mucho captar, ¿no? Me parece que ahí hay otra cuestión. Y animar, yo creo que hay otra cosa que a ver, la práctica artística o en general lo que se suele llamar los métodos creativos de investigación, ponen la creatividad en el otro y uno es como más acartonado, ¿no? El investigador suele plantearse como con más miedo porque tiene que presentar los proyectos, cómo van a ser evaluados. Me parece que hoy eso se resuelve conceptualmente y uno también que tiene que ser creativo, ¿no? Animarse a ser creativo en lo que va a proponer al campo, siempre por supuesto muy respetuoso, ¿no? Este, eh, y lo otro es, a ver, creo que la entrevista, porque a mí, cuando uno hace entrevistas, que yo creo que sí hay que seguir haciendo entrevistas, por eso yo decía, no es que y hay que seguir trabajando con datos estadísticos, necesitamos esos datos, pero que dialoguen, por eso hablo de ese ensamble, por eso ese movimiento entre, ¿no? Caminar, distintos, meterse, navegar los datos y tener la capacidad para moverse entre. Entonces, creo que el mayor problema que tenemos ahí, y que es algo que por lo menos siempre intentamos, ahí sí, controlarnos a nosotros mismos, es no hacerle decir al otro lo que el otro cree que nosotros queremos que nos diga. Y ahí me parece que si hay alguna distancia crítica que tener, es que no es hacer eso, ¿no? Ese supuesto de lo que el otro cree que queremos escuchar. Y ahí es donde la investigación se vuelve inútil y no aporta, porque nosotros lo que necesitamos, y es lo que muchas veces pasa cuando uno hace una entrevista, ¿no? Las primeras preguntas de la entrevista, el entrevistado te va mirando a ver qué quiere que le conteste. Entonces, salir, correr, romper eso, yo creo que es lo más complejo y a lo que más hay que tenerle ojo y cuidado en la investigación. Que el otro pueda aparecer en escena, ¿sí? Aquel al quien estamos queriendo conversar, que pueda aparecer en escena en su vida, la vida que pueda aparecer en escena, porque la muerte ya aparece. La negación del otro es lo que más aparece. Entonces, y ahí sí creo que todos estos métodos creativos, hay que tener cuidado con el video, porque el video también es un texto en sí muy formateado en redes, entonces a veces es como que cuando uno se pone a hacer video, lo primero que aparece es ese formato, y entonces el tema es cómo romper todo eso, hacerlo triza, para que aparezcan, ahí sí, otros discursos. No sé si contesté, pero creo que, o por lo menos lo intenté. Espero algo, me parece que era. Bien, gracias Silvia. Y la pregunta para Claudio es, ¿cómo avanzar en la construcción de una gramática escolar que dé cabida al imperativo ético de la esperanza y su importancia en el devenir encarnado? Bueno, es muy interesante la pregunta, en realidad. Si bien mi planteamiento es de corte teórico, en realidad se ensambla en mucho de mi práctica, y mi práctica en realidad es psicoeducativa. Entonces,
para mí las metodologías que tengan que ver con la descentración es condición de posibilidad para trabajar, si no, no puedo trabajar en realidad porque soy clínico. Entonces voy a trabajar, le voy a contestar particularmente cómo trabajo en la primera especialidad de educación inclusiva y tiene que ver un poco con el trabajo. Bueno, yo soy terapeuta corporal, tengo formación en terapias expresivas de corte psicoanalítico, trabajo con máscaras que enmascaran y trabajo con el mapa fantasmático corporal, y me parecía re interesante lo que planteaba Silvia porque trabajo la silueta humana como el territorio donde de alguna manera se incorporan todas estas marcas intersubjetivas que tienen que ver con los atravesamientos biográficos singulares dentro de coordenadas espaciotemporales, culturales, colectivas, ¿no? Y entonces me parecía interesante esto porque de alguna manera que quiero plantear, en realidad creo que las metodologías en sí son caminos que permiten de alguna manera ingresar a, a, a sitios, a territorios, a escenas, a escenarios, a, a recortes de vidas que en realidad adquieren sentido siempre que uno ubique que están al servicio de lo vital, de la vida que se mueve, de la vida que deviene, y pensando en la cuestión teórica y pensando en la cuestión práctica, en esta cuestión de trabajar, bueno, yo creo que sobre todo en la cuestión inclusiva, ¿no? Yo trabajo en las polaridades en realidad. ¿Qué efecto tiene las marcas de la institucionalización? ¿Cuáles son las institucionalidades que se nos asignan y se nos incorporan en nuestros pasajes por las diferentes agencias de la cultura? Y pensaba, cuando yo trabajo particularmente el tema de lo inclusivo, trabajo lo excluido y lo exclusivo de cada biografía de ese sujeto que de alguna manera elige ubicarse en un paradigma educativo de corte inclusivo, ¿no? Porque a veces esto que planteaba José y que planteaba Silvia, yo creo que en realidad el tema central, más que la escucha, es la mirada. En realidad, y no tiene que ver solamente con, quizás el otro está diciendo lo que realmente está diciendo, la historia es cómo yo lo puedo leer en la medida en que me descentro. Hay un término, yo he trabajado teóricamente en la ponencia, pero no lo he planteado porque son cosas muy complicadas. El tipo de la violencia secundaria que una autora francesa que se llama Pierre Alaña, que tiene que ver con esta cuestión de ubicar la sobreinterpretación, ¿no? Cuando a un sujeto se le otorga de alguna manera el don del signo y no se le permite usarlo, y el sujeto sigue de alguna manera que le otorgó el signo, no haciendo el intento de ese acto de decodificar ese código, sino que lo sigue codificando, lo sigue signando. Entonces, al no hacer ese intento de interpretación, de traducción, en realidad se produce una sobreinterpretación y en realidad habla desde su saber sobre el saber de lo otro, ni siquiera del otro. Y entonces, desde este lugar pensaba cómo, de alguna manera, la gramática del dispositivo escolar en realidad tiene, si bien aspectos constantes, los formatos de lo escolar adquieren como ciertas fisuras donde lo creativo de lo instituyente de alguna manera en las prácticas cotidianas abren de alguna manera esa apuesta
al ideal, esa apuesta no solamente a las metas de logro, sino a ese encuentro con uno mismo en esos devenires múltiples, diversos, complejos, en donde uno uno deviene en otros de sí cuando se objetiva, deviene en otros de mí cuando se apropia de ese proceso de reflexividad y deviene otros con otros cuando en realidad intercambian esos procesos intersubjetivos. Y entonces me parece que está muy buen el planteamiento, ¿no? El imperativo ético de ubicar la esperanza tiene que ver con estas profecías de efecto Pigmalión, ¿no? Hasta dónde en realidad cuando nos ubicamos no como supuestos saberes y como planteaba Judith, como agentes, promotores proactivos de procesos de actos de conocimiento que tienen que ver con, de alguna manera, propiciar no solamente espacios, sino como interpelaciones para que podamos pensarnos y que surja también el no saber. Creo que esa es la ruptura de la gramática, cuando de alguna manera uno busca el recetario de la metodología, busca el recetario de la respuesta, busca el recetario de la teoría y en realidad no mira lo que está aconteciendo cuando está aconteciendo, mientras está aconteciendo y entonces hace una devolución que en realidad no tiene que ver con eso que sucede, sino con lo que está prescripto que debería suceder y aún uno no se da cuenta que eso que está diciendo no sucedió. Entonces, me parece interesante esta cuestión de poder ubicar que absolutamente incorporar la ética de la esperanza tiene que ver con poder ubicar las condiciones del no saber como condición de posibilidad para que se incorpore eso que no está incorporado, para que se pueda promover procesos de aprendizaje en donde el aprendizaje implique la incorporación de algo nuevo sin el temor de perder eso viejo y que se restituya la condición del error como condición necesaria para poder devenir y que de alguna manera en esta instancia nosotros como agentes no le tengamos miedo a perdernos en eso, de alguna manera esos rizomas que navegamos, porque eso novedoso de alguna manera también tiene puntos ciegos que nos afectan y creo que la ética tiene que ver con la afectación, con estos procesos de coimplicación, de complicación en donde uno de alguna manera se afecta porque es sensible a ese otro que es el otro, pero que en realidad, por eso pensaba en la mirada, ¿no? Espeja mi potencialidad, pero también la fragilidad de mi potencia. Y por eso en realidad construir la esperanza junto a otro no es solamente pensar en que uno en realidad coloniza la esperanza del otro, sino que en realidad conquista la propia esperanza y que deviene en un hacedor de su propio proceso de autorrealización. Entonces, desde este lugar es que me parece que el devenir encarnado tiene que ver con eso, con ubicar de alguna manera la potencialidad desde la tensión entre los mecanismos sublimatorios que tratan de balancear la pulsión de autoconstrucción y la de destrucción, y por ahí, por eso me parecía re interesante el trabajo de Silvia, porque el arte es como el espacio intermediario en donde lo expresivo puede de alguna manera adquirir el carácter de lo simbólico metafórico por excelencia, donde la muerte se transmuta, donde también
esteticiza en realidad y se hace un estilo. Esto del rap de decir yo estoy jugado, habla de alguna manera cuáles son los límites de ese decir en esa posición existencial, y ese descentramiento mientras hay pibes que se están drogando, que hay niños jugando. Entonces, también en eso me parece que estaría bueno que uno pueda ubicar las tensiones entre este deseo de vida que está tan entretejido con esta crónica de muerte que a veces está institucionalizada en estas condiciones de vida oprimidas, y en esta cuestión me parecía re interesante en esto, porque digo la metáfora que no es metáfora, ¿no? Esto de trabajar con la basura, poder restituir, refuncionar, refuncionalizar, reciclar, pensaba que tiene que ver con cómo uno tiene que, de alguna manera, recuperar algo de eso que parece que lo va a tirar, para poder de alguna manera transformarlo y reformarlo. Entonces, desde ese lugar me parecía interesante la pregunta, las participaciones que dan para mucho en realidad, y creo que, bueno, cuando se habla de la ética, de la construcción de la esperanza, tiene que ver con, de alguna manera, ofrecer una propuesta que permita a los sujetos desencadenar o despertar mecanismos de sublimación que estén asentados sobre la pulsión de vida y que contrarresten la pulsión de muerte. Esa sería la respuesta. Muy bien, ya ir cerrando el panel, les agradecemos a los panelistas, a las personas que han estado también siguiendo la transmisión, haciendo comentarios, y bueno, en particular desear que este panel haya justamente permitido cubrir el objetivo que teníamos pensado, que es interpelarnos sobre las formas en que también la producción de conocimiento puede contribuir a reproducir o a darle otro curso a los modos de pensar las desigualdades. Y creo que ahí tenemos el desafío de poder seguir pensando y haciendo y experimentando. Creo que también este es un tiempo en el cual la creatividad implica una suerte de experimentación y de poner en suspenso a veces las recetas conocidas para poder crear otros modos de conocimiento que, como decía Silvia, podemos decir metodologías horizontales, metodologías creativas, metodologías de co-construcción del conocimiento, que resulta fácil enunciarlo, pero resulta muy complejo y muy difícil, y es todo un desaprendizaje para los investigadores académicos dejar nuestros manuales de metodología para poder ensayar estos modos otros que nos permitan cartografiar las desigualdades. Así que les agradezco de nuevo a los panelistas sus contribuciones, a las personas que han estado participando y siguiendo, y bueno, seguimos en unos minutos con el siguiente panel que va a profundizar o va o por lo menos, digamos, a abordar desde otra perspectiva las temáticas que nos convocan aquí. Muchas gracias a todos y todas, que tengan buenas tardes.